Arratsaldeon, Fernando Buesa Fundazioaren izenean, agur bero bat eta eskerrik asko etortzeagatik. Sí. Agradecemos sinceramente la asistencia en esta tarde vitoriana, en este verano vitoriano que cada vez creo que es más un oxímoron, que es bastante contradictorio en sí mismo, pero se agradece la asistencia. Como es sabido, son muchísimas las actividades, publicaciones en las que la Fundación Fernando Buesa Blanco colabora con el Centro Memorial. No es este el caso, la verdad, pero estamos encantados de compartir esta presentación. Se trata de una investigación sobre un tema poco conocido, si soy sincera, para mí absolutamente desconocido. El tema es ETA vista desde Estados Unidos, es decir, el autor adopta un punto de vista, por así decir, de un observador externo, alejado, de un agente que con sus intereses y objetivos propios analiza la actividad del grupo terrorista. Y como digo, aunque sea un tema muy concreto, es de gran interés, que todo lo que contribuye a arrojar luz sobre las vulneraciones de los derechos humanos nos hace avanzar hacia la superación de la injusticia cometida. Todo lo que sea investigar sobre el terrorismo profundiza en el derecho de las víctimas a conocer la verdad, y más en un caso como este en que se trata de una investigación seria y rigurosa. Damos por tanto la bienvenida a esta obra y paso al papel de presentadora y moderadora. Y comienzo presentando a Florencio Domínguez Iribarren, que realmente en esta casa no necesita presentación, pero tenemos que decir que es periodista y doctor en comunicación pública. Ejerció como redactor jefe de noticias en Vasco Press entre 1982 y 2015. Es analista político en diversos medios de comunicación y autor de importantes estudios y libros sobre el terrorismo de ETA. Creo que es innegable que decirlo, es uno de los mayores conocedores del tema. Y en la actualidad dirige la Fundación Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo. Pues cuando quieras, Florencio. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí en esta tarde de lluvia tropical. Presentamos este libro en manos del tío Sam, ETA y Estados Unidos, de David Mota, de la mano de la Fundación Fernando Buesa. Como he dicho, miren, son numerosas, por suerte, las actividades que realizamos de forma conjunta, algunas de divulgación como esta, otras educativas, en las que estamos desarrollando proyectos de forma conjunta. Este libro es precisamente un proyecto conjunto entre la Universidad del País Vasco y el Centro Memorial. Y no es el primero. Es decir, desde el Centro Memorial hemos considerado que a la hora de hacer la historia de nuestro pasado reciente, en particular el del terrorismo, teníamos que ir de la mano de los investigadores académicos. Dejemos la historia al gusto de cada uno para hacerla con el rigor del método científico. Y por eso hemos hecho varios proyectos juntos, la universidad y el memorial. El primero, el más veterano, es el que se puso en marcha en 2016 con el Instituto Valentín de Foronda, cuyo resultado hasta el momento, aparte de seminarios, sesiones de trabajo, conferencias, son 2 libros publicados y otros 2 en camino que saldrán, uno a finales de este año y otro el año que viene. El segundo proyecto fue con otro equipo investigador, con Santiago de Pablo, que está ahí, con el propio David y con Virginia López de Maturana, para investigar cómo se trataba el tema de ETA y de las víctimas en la televisión. Y el resultado fue otro libro, Testigo de Cargo, que se editó en 2018. Vale. Y este es el tercer libro que sale
como resultado de un proyecto colaborativo entre la institución académica y el memorial. Este libro tiene un antecedente que no fue el resultado de un libro, sino un informe de una investigación sobre los documentos referidos al terrorismo español en los archivos de la Stasi que hizo Yvonne Zubiaur. Al igual que la filosofía era buscar qué es lo que había en esos archivos referido al que nos concerniera, principalmente sobre ETA, pero si de paso había otras cosas sobre otros terrorismos, todo era bueno para el convento. Y eso se plasmó en un informe y se plasmó sobre todo en que un importante volumen documental procedente de los archivos de la Stasi, escaneado y digitalizado, pasó a formar parte del archivo del Centro Memorial. Y otro tanto nos ocurre con este proyecto, con el proyecto que presentamos hoy aquí. Es decir, además de la investigación que se plasma en este libro, David, que ha estado buscando y rastreando la documentación desclasificada de Estados Unidos, ha conseguido que más de 1000 documentos con miles de páginas formen ahora parte del archivo del memorial. Y la investigación no se agota con este libro. La investigación sobre esta documentación puede dar mucho más juego. Yo he ojeado algunas cosas de forma aleatoria, por mera curiosidad, y doy fe que se le puede sacar mucho más partido. Es decir, en futuras investigaciones, para otros proyectos diferentes. Por eso quiero manifestar la satisfacción del memorial por el resultado del trabajo, por la aportación al archivo y por el libro que ha escrito David Mota. Porque complementa lo que sabíamos hasta ahora con fuentes ajenas y nos presenta el terrorismo como era visto desde Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia y de sus servicios diplomáticos. Y sin más, devuelvo el micro y doy la palabra a la moderadora. Pues muy bien. A continuación intervendrá Jesús Tasquete, que es profesor de Historia de Pensamiento de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad del País Vasco y es autor de El poder de la calle, en el año 2006, En el nombre de Euskal Herria, en 2009, Berlín 1.may, un ritual político en el nuevo milenio, y es también coordinador de la obra Comunidades de la Muerte en 2009. Pues sin más, Jesús, la palabra. Vale, eskerrik asko, guzti hori etortzeatik. Buenas tardes a todo el mundo por asistir a la presentación de este libro que supone el colofón a un proyecto de colaboración entre la Universidad del País Vasco y el Centro Memorial en el marco del programa Universidad, Empresa, Sociedad. Y cuando diseñamos el proyecto partíamos de una premisa, ¿no? Que los trabajos académicos y periodísticos sobre ETA y la actividad terrorista ejercida, practicada en suelo y desde suelo vasco, adolecían, entre comillas, porque no es ningún reproche, de una suerte de nacionalismo metodológico, ¿no? Hasta entonces, hasta ahora, hasta antes de ayer, nos habíamos fijado en el estudio del terrorismo en el País Vasco desde un marco más casero, más doméstico, si se quiere, ¿no? Habíamos analizado, digo, desde las ciencias sociales y desde la historia, la documentación relativa a ETA, la documentación relativa a su entorno político y social. Disponíamos de informaciones periodísticas, de documentación policial, de sentencias judiciales. Lo que pretendíamos era complementar ese marco doméstico, enriquecerlo y ensanchar con un círculo más esa secuencia lógica de la investigación, que es atender a lo disponible y a lo más perentorio, si se quiere, y luego, a medida que avanza el grado de conocimiento del fenómeno en cuestión, en este caso el estudio del terrorismo vasco y de sus concomitantes políticas y sociales, pues ir acudiendo, ir asistiendo a
recovecos más sofisticados, más escondidos, más irrelevantes en primera instancia, si se quiere, ¿no? Yo creo que es un síntoma de la madurez alcanzada en el estudio del fenómeno terrorista en el País Vasco, ¿no? Que hayamos llegado a estas alturas a fijarnos en cómo nos ven desde fuera, cómo nos vieron desde fuera otros países a través de sus servicios diplomáticos, de espionaje, etcétera, de lo que va a hablar David, ¿no? Y esa investigación, esa madurez, yo creo que la principal responsable, sin ningún lugar a dudas, es la Universidad del País Vasco, cuyos investigadores e investigadoras han ido ensanchando esa apertura angular para intentar comprender y explicar cómo fue posible que en el País Vasco navarro cobrara carta de naturaleza el uso de la violencia con fines políticos y que además durante décadas gozara de un considerable apoyo popular. Entonces, desde este planteamiento complementario al marco doméstico, al marco casero, la pregunta guía que nos planteamos era cómo nos han visto otros, cómo nos han contemplado los otros, ¿no? O cómo han contemplado los otros el fenómeno terrorista en el País Vasco, por decirlo de una manera más precisa. Y David analiza esta cuestión fijándose en la principal potencia mundial en un país como Estados Unidos, ¿no? Esa mirada desde fuera, que está en la estela, como ha comentado Florencio, de un informe que ya publicó el Centro Memorial sobre la documentación sobre ETA en los archivos de la Stasi en Berlín, ¿no? Y que pretendemos, desde el equipo de investigación y de colaboración entre la Universidad del País Vasco y el Centro Memorial, seguir ensanchando a otros países. Espero que el siguiente país sea Gran Bretaña, el siguiente país en el que analicemos lo que abordemos desde un marco parecido. Florencio ha mencionado que el proyecto de investigación ha tenido como dos frutos principales. Uno es el libro que presentamos hoy y otro es una serie de documentación, algo más de 1000 documentos que ponemos a disposición pública. Florencio ha comentado que esos documentos van a estar disponibles en el archivo del memorial. Y está bien porque es la capital de Euskadi, ¿no? Pero para los que no se quieran o no puedan acercarse a Vitoria y quieran consultar esa misma documentación, tengo que decir que también estará disponible en el archivo de documentación del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco en el campus de Leioa. No sé a partir de qué momento, pero espero que pronto pueda estar disponible toda esa documentación que el proyecto de David ha puesto a nuestra disposición y por lo que hay que agradecerle y sobre todo darle la enhorabuena. Y sin más luego menos le paso la palabra no sé si a Miren o a David directamente. A Miren, ¿no? Para presentarles, que por último, pero evidentemente el más importante, vamos a dar la palabra a David Mota Zurdo. David es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y fue premio extraordinario de doctorado con la tesis dirigida por Santiago de Pablo y Coro Rubio Pobes. Actualmente es profesor de esa misma disciplina de Historia Contemporánea en la Universidad Isabel I, donde también ejerce funciones de coordinador del grado de Humanidades y Ciencias Sociales en la era digital y tecnológica. Ha sido investigador invitado en el BMW Centro para Estudios Alemanes y Europeos de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y es colaborador del Centro de Estudios sobre Conflictos Sociales de la Universitat Rovira i Virgili. Es autor de más de 40 artículos académicos, no sé cómo te ha dado tiempo, tanto, capítulos de libros y ha publicado diversas monografías, entre ellas Un sueño americano, el gobierno vasco en el exilio y Estados Unidos, que publicó en 2015 y que fue galardonada con el premio Leizaola. También Los 40 radicales, la música contestataria vasca y otras escenas musicales en 2017. Entre la pasión y la gloria, el fútbol riojano a través del Aro Sport Club en 2020 y como coautor en Testigo de Cargo, la historia de ETA y sus víctimas en televisión en 2018 y más recientemente Héroes y villanos de la patria en 2021. Pues nada, tienes la palabra. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias a
a Miren, a Jesús, a Florencio por acompañarme en este acto. También quiero que quede constancia de mi enorme gratitud al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, a la Universidad del País Vasco y al Grupo de Investigación El Nacionalismo Vasco en Perspectiva Comparada de esta misma universidad. Principalmente por haber confiado en este proyecto desde el principio e impulsarlo frente a las adversidades que fueron surgiendo. El COVID-19, las restricciones temporales impuestas a la documentación, etc. Igualmente, quiero agradecer la labor de Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa, y a esta última institución por estar aquí presente y dar cobertura a este libro. Como no, también, aunque está escondido, a Eduardo de la librería Ayala, que bueno, a estas horas continúa trabajando y está con nosotros para que aquellos que queréis adquirir el libro podáis hacerlo hoy mismo. Muchas y muchos de los que estáis hoy aquí presentes os preguntaréis el porqué de este libro, cómo y en qué momento se nos ocurrió, e incluyo conscientemente la primera persona del plural, porque aquí Gaizka Fernández, Jesús Casquete y Santi de Pablo han aportado mucho a la eclosión de este proyecto. La verdad es que el proyecto de estudiar el rastro, la huella, que había dejado ETA y otras organizaciones terroristas en los archivos de Estados Unidos, surgió por pura casualidad. No fue ni fruto de una conversación o de una tertulia, ni tras un congreso. Surgió tras una consulta que me hizo Gaizka Fernández sobre documentación norteamericana. Él sabía que yo había hecho una tesis en la que trataba el gobierno vasco en el exilio de Estados Unidos y que había buceado en estos archivos, y recuerdo que él estaba inmerso en aquellos momentos en documentar las primeras bombas colocadas por ETA y me preguntó: oye David, aunque me supongo que ¿no habrá documentación sobre ETA en los archivos norteamericanos para finales de la década de 1950? Es que estoy investigando unas bombas que se colocaron en Vitoria, Bilbao y Santander. Ciertamente, según leí la pregunta, es que no supe qué contestar, ni me sonaba. Así que recurrí, tengo un disco duro que está repleto de documentación de mi tesis, mucha aún sin utilizar, que bueno, yo creo que tengo ahí un maná. Y tras dedicar un tiempo considerable a revisar diferentes documentos, di con un telegrama y un memorando que respondía a lo que Gaizka solicitaba. De hecho, el dossier que lo acompañaba sirvió para confirmar que ETA cometió sus primeros atentados con bomba pocos meses después de su fundación, cuando colocó diversos artefactos en Vitoria, Bilbao y Santander durante el otoño de 1959. Y no solo eso. La documentación también sirvió para revelar dos datos desconocidos, y a la postre muy importantes: que el consulado de Estados Unidos en Bilbao había tenido constancia de la existencia de ETA casi 2 años antes que la policía española. Según las principales investigaciones, había sido en 1961 cuando aparecieron las primeras referencias a la organización entre la documentación policial. Y por otro lado, que ETA había hecho un seguimiento cercano, de espionaje incluso, a la construcción de una base de telecomunicaciones que los norteamericanos estaban levantando en las inmediaciones de Elizondo, en Navarra. Esta última cuestión fue, en parte, la que despertó más nuestro interés, porque los informes redactados por las autoridades consulares que se derivaron de este hecho evidenciaron ciertos temores por parte de Estados Unidos hacia una posible acción de ETA contra sus intereses en la península. El asunto quedó aparcado en el verano de 2018, no sin citarnos para abordar esta cuestión. Finalmente, a lo largo de 2019, conseguimos el respaldo del Grupo de Investigación El Nacionalismo Vasco en Perspectiva Comparada y del Memorial. Tanto Jesús Casquete, Santi de Pablo como Florencio Domínguez creyeron en la potencialidad de las fuentes norteamericanas y, en base a ello, el citado grupo solicitó un proyecto de colaboración Universidad, Empresa, Sociedad, del que ya hemos hablado, a la UPV. En él colaboró también el Memorial. Fue así como pudimos comenzar a construir un proyecto para el que pronto nos dimos cuenta de sus posibilidades y de su capacidad de innovación al ofrecer una nueva perspectiva sobre la historia de ETA, la de un tercer actor que vio el terrorismo desde una tribuna privilegiada y al que, ya avanzo, solo le preocupó cuando afectó a sus intereses, a sus ciudadanos y a empresas en España, como General Electric, Westinghouse o la Babcock & Wilcox. A decir verdad, la historia de ETA había sido estudiada de manera exhaustiva por diferentes investigadores de disciplinas muy dispares: antropología, sociología, politología, historia, periodismo, cuyas fuentes procedían fundamentalmente de publicaciones de la propia ETA, de la prensa de su entorno y de las obras de sus exmilitantes. También de archivos como el de la Fundación de Benedictinos de Lazcao, el del Nacionalismo Vasco, los histórico-provinciales, el histórico nacional o el general de la Administración. Pero el estudio de determinadas etapas de la historia de ETA se veía limitado por las restricciones de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que, como saben, solo permite la consulta pública de documentos con una antigüedad igual o superior a 50 años desde su fecha de emisión, lo que dificulta el acceso a determinada documentación que además no siempre es de consulta abierta. Estas circunstancias y obstáculos habilitaron la posibilidad de acudir a Estados Unidos a recabar documentación para tratar de arrojar luz
a aquellos claroscuros sobre la estructura, origen, desarrollo y posterior despliegue de ETA, o cuando menos que la documentación sirviera para ofrecer la narrativa de un agente externo sobre el terrorismo. Es decir, tratar de saber cómo los estadounidenses interpretaron el terrorismo endógeno a través de sus ojos. Además, la realización de un proyecto de estas características era en parte posible porque había una experiencia previa, como ha señalado antes Florencio y Jesús, el trabajo que había hecho Yvonne Zubiaur en el archivo de la Stasi. Lo cierto es que el NARA, los National Archives and Records Administration de Maryland, Estados Unidos, es un archivo fundamental, pues contiene documentación relevante para la historia de ETA en los fondos del Departamento de Estado, en concreto en los consulares, en los de la CIA y en los de otras secciones y agencias políticas norteamericanas, como la Oficina de Asuntos Europeos y algo así, esta es una traducción muy libre, el despacho diplomático franco-hispano-luso, que en inglés es el French-Iberian Desk. Sobresalen la colección de telegramas que intercambiaron las embajadas estadounidenses de Madrid y París y los consulados de Bilbao y Burdeos con la Secretaría de Estado. Los informes y boletines internos de la CIA, a los que se pueden acceder también de manera online gracias al programa de desclasificación automática CREST y a otras bases de datos norteamericanas con documentos digitalizados. También la correspondencia, informes y memorandos de conversación contenidos y obtenidos físicamente en los grupos de registro 59, que pertenecen al Departamento de Estado, 65, que son los propios del FBI, 84, que pertenecen al Servicio Exterior, y 263, que son parte de la documentación que hay de la CIA. En este sentido, los documentos a los que se ha tenido acceso durante la realización de esta investigación permiten un seguimiento exhaustivo del impacto del terrorismo de ETA desde su surgimiento hasta el periodo de consolidación democrática. Esta documentación sirve para reconstruir cómo los diferentes funcionarios y agentes estadounidenses desplazados en España interpretaron las motivaciones, acciones y apoyos de ETA y las reacciones tanto de los gobiernos de la dictadura franquista como de los sucesivos gobiernos de la democracia. Estrategias, planes de contención y de contraterrorismo, incluida la guerra sucia, durante los años del régimen franquista, la transición y la fase de consolidación democrática. Dentro de los límites temporales a los que he hecho alusión anteriormente, va de 1959 a 1988, el acceso a la documentación, se aborda el despliegue y evolución de ETA, sus principales acciones y los problemas derivados de sus estrategias e iniciativas tanto en el orden de política interior como en el de la acción exterior y la diplomacia. Estos son las primeras acciones de ETA, donde se recogen sus primeras bombas, las amenazas a los intereses estadounidenses, el intento de descargamiento de un tren de veteranos requetés de la Guerra Civil, su conexión con las bombas que explotaron en las inmediaciones del Palacio de Ayete en la década de 1960. También hay información muy interesante sobre el proceso de Burgos, en concreto la interpretación de Estados Unidos sobre lo sucedido y el papel desempeñado por determinados sectores vascoamericanos en la política estadounidense para conseguir el indulto de los procesados en Burgos presionando al Departamento de Estado. Igualmente, hay un espacio muy importante para las relaciones diplomáticas entre España y Francia, obviamente vistas por Estados Unidos como una necesidad para frenar el goteo constante de miembros de ETA que huían de España buscando allí un refugio seguro, el famoso santuario. Es decir, Estados Unidos lo que buscó o interpretó era la necesidad de sumar al país galo para dificultar la actividad de ETA. También hay información de interés sobre el atentado contra Carrero Blanco y la cafetería Rolando, en concreto la interpretación de Estados Unidos y sus valoraciones. También hay información sobre el aumento de la espiral de violencia durante el tardofranquismo, que llevó a Estados Unidos a que Estados Unidos considerara que las acciones terroristas y parapoliciales ponían en peligro el futuro de la democracia, de una transición pactada en la que sus intereses se mantuvieran perennes. Hay información rica e interesante sobre el asesinato del empresario Ángel Berazadi y su influencia en el devenir de los acontecimientos, la desaparición del líder de ETA político-militar Eduardo Moreno Vergareche Pertur. También hay información sobre las estrategias y procedimientos del gobierno Suárez para hacer frente al problema terrorista, la ley de reforma política, las amnistías o el programa de ayuda antiterrorista de Estados Unidos a España, en el que voy a detenerme un poquito más adelante. Hay igualmente información sobre el secuestro y asesinato del empresario Javier de Ibarra, la detención del dirigente de ETA militar Miguel Ángel Apalategui Apala, la denominada por parte de la CIA, ulsterización del área vasca, la actitud de ETA ante la aprobación del Estatuto Vasco, el rol que, según Estados Unidos, debería ocupar el PNV para la normalización política de Euskadi, la conexión ETA-KGB, los ataques a la central nuclear de Lemoniz y a las empresas y bancos norteamericanos implicados, Westinghouse, Exim Bank, las conexiones internacionales de ETA con otras organizaciones terroristas, entendido todo ello en el marco de una internacional
terrorista en la que participarían Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof, etc. Igualmente, hay documentación sobre la aparición de los GAL, la actitud de Estados Unidos ante las diferentes iniciativas llevadas a cabo por ellos. Y, por último, también, aunque no es todo lo que hay en este libro, hay información relativa a las acciones de otros grupos terroristas endógenos como Iraultza o el Exèrcit Roig Català d'Alliberament. Igualmente, sobre grupos exógenos como la organización Yihad Islámica y un grupo denominado Organización Armada del Pueblo Judío. Como se puede observar, son temáticas a priori muy interesantes y amplias a las que he tratado arrojar buenamente algo de luz a través de las fuentes estadounidenses, sobre todo en aquellas sobre las que pesaba más la tesis conspirativa. Por ejemplo, el asesinato de Carrero, su escolta Juan Antonio Bueno Fernández y su chofer José Luis Pérez Mojena, un día después de que Henry Kissinger visitara España, ha hecho correr ríos de tinta por la ubicación y naturaleza del atentado, como saben, próxima a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. De hecho, hubo quien implicó a la CIA, aduciendo que los claroscuros de la investigación policial o la aparente incapacidad de ETA para cometer el atentado en solitario eran argumentos de peso que avalaban la posible injerencia de una mano negra. Las fuentes de los Nara revelan que la CIA se vio tan sorprendida por el asesinato como las autoridades del régimen y las fuerzas antifranquistas. No hay evidencias, al menos yo no he tenido acceso, de la participación norteamericana, además de que la desaparición de Carrero perjudicaba al statu quo de Estados Unidos. Es decir, los norteamericanos nunca quisieron la desaparición de Carrero porque éste garantizaba sus intereses. Por tanto, la tesis de que el atentado fue perpetrado por ETA con ayuda de la CIA para favorecer la democratización de España, ya que Carrero era un obstáculo, queda completamente desmitificada. Precisamente porque los informes de la Secretaría de Estado revelan que los norteamericanos habrían temido un atentado de ETA contra Kissinger durante su estancia en Madrid, y porque días después del atentado, la CIA informó al presidente Nixon de qué era ETA y cuáles eran sus objetivos, principalmente ante la preocupación del norteamericano por si la organización que había asesinado al presidente franquista era comunista o podía generar algún tipo de problema a sus relaciones con la dictadura. Otro tema de interés que se revela en esta investigación es el programa estadounidense de ayuda antiterrorista a España. En julio de 1978, cuando 17 personas habían perdido ya la vida por acciones terroristas durante ese año, entre ellas José María Portell, uno de los interlocutores entre el gobierno Suárez y ETA, se celebró en Bonn una cumbre económica del G7. Allí, aparte de firmarse acuerdos de índole financiera, se estableció un pacto antiterrorista entre los representantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Este acuerdo tuvo cierta repercusión en la prensa española y en el propio gabinete Suárez, que interpretó este pacto como una indicación de que Estados Unidos estaba preparado para cooperar en la lucha contra el terrorismo, incluida ETA, a la que Estados Unidos consideraba una amenaza doméstica. El gobierno de España así lo interpretó. De hecho, lo expuso de esta manera el ministro de Defensa Manuel Gutiérrez Mellado cuando solicitó formalmente la colaboración de Estados Unidos en esta materia y pidió formalmente la colaboración de Estados Unidos. De hecho, pidió visitar las instalaciones de entrenamiento de contraterrorismo en el país norteamericano, pero hubo reticencias a establecer una colaboración estrecha por parte de los estadounidenses, para los que ETA no era una amenaza por la ausencia de vínculos internacionales, aun cuando actuara entre Francia y España. Por tanto, inicialmente, el Departamento de Estado decidió hacer un seguimiento informativo, pero no por el aumento de su capacidad mortífera y el cada vez mayor número de víctimas mortales y heridas, sino por los posibles secuestros y ataques a misiones extranjeras que pudiera plantear ETA como estrategia de presión. La CIA rápidamente indicó que la organización vasca no era la Baader-Meinhof o las Brigadas Rojas, comunistas y revolucionarias, sino una organización etnonacionalista de terrorismo endógeno que no era una amenaza a la seguridad global. Pero entró en juego un tercer factor, el interés de la Secretaría de Estado por sumar a España a la OTAN. Por eso, plantearon que si su respuesta a esta solicitud que había hecho Gutiérrez Mellado de asistencia, si esta era positiva, el gobierno de España lo podría ver como una señal de la importancia que le daban al proceso de integración en la Organización Atlántica. En agosto del 78, Gutiérrez Mellado fue invitado por Estados Unidos para que se entrevistara con el presidente Jimmy Carter y el vicepresidente Walter Mondale. Allí visitaron la Academia del FBI y otras instalaciones militares y policiales donde se entrenaban en técnicas de contraterrorismo. Nació aquí
el primer paso para un proyecto de asistencia estadounidense que a priori se extendió en el tiempo y en el que pudo estar, y esto es solo una hipótesis, el germen de grupos como los GEO y las Unidades de Acción Rural de la Guardia Civil. Sin embargo, esta última cuestión es solo una hipótesis, como decía, que deberá ser contrastada cuando se pueda consultar la documentación española. Por último, otra problemática que quiero destacar del libro es la interpretación que Estados Unidos hizo de los GAL. En enero de 1984, Terrorist Review, el boletín interno de la CIA sobre cuestiones de seguridad, describió a los GAL como un grupo terrorista que estaba sumergiendo al territorio vasco en una espiral violenta de acción-reacción. Sus acciones no eran fruto de actividades esporádicas, como las de los ultraderechistas incontrolados de la transición, sino que sus actividades estaban planificadas, lo que contribuía a que ETA continuara con su oleada de atentados y asesinatos planificados, cito literalmente, más como una necesidad desesperada de elevar su moral que como parte de una estrategia revolucionaria coherente. En palabras de la CIA, ETA era un sindicato del crimen organizado y no una organización terrorista clásica motivada ideológicamente. En este sentido, la agencia apuntó que estrategias ilegítimas como la de los GAL no acabarían con ETA. El final del terrorismo debía darse a través de la política, lo que pasaba por la adquisición gradual de poderes por parte del gobierno vasco para reducir el apoyo público al terrorismo. Lo cito textualmente. El cansancio de los separatistas más dedicados ante lo que parece una lucha interminable seguramente hará que el reclutamiento sea más difícil y tentará a muchos terroristas a retirarse. La oposición coordinada de Madrid y Vitoria contra ETA, que consideramos probable a largo plazo, aumentará enormemente la presión policial sobre los terroristas. Sin embargo, estos desarrollos pueden tardar años en llegar a buen término. Hasta entonces, ETA continuará matando oficiales, militares, industriales y guardias civiles, y mantendrá la capacidad residual de asesinar a los principales líderes políticos y, por lo tanto, de poner en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas en España. Estos tres ejemplos son solo una pequeña cata de lo que se puede encontrar en la obra que les presento. Un trabajo en el que, lamentablemente, el papel que ocupan las víctimas es bastante pequeño, debido a que no eran del interés de los norteamericanos. Me explico. El estudio de las fuentes revela que Estados Unidos solo prestó una atención preferente a las víctimas causadas por la violencia terrorista en España cuando sus acciones afectaron directamente a personas de nacionalidad estadounidense. De acuerdo con las valoraciones de William Casey, director de la CIA, las acciones de ETA solo suscitaban su interés cuando afectaban en algún modo a Estados Unidos, ya que la organización armada vasca no se había marcado como objetivo prioritario el ataque a ciudadanos norteamericanos, y cuando sus acciones habían resultado como daño colateral, la muerte o que fuera herido algún ciudadano estadounidense, estos, según Casey, eran simples espectadores inocentes y eran muy pocos en número. Por tanto, la atención no merecía una mayor profundidad. La CIA prestó más atención a las actividades de FRAP, Grapo, Iraultza o ERKA, no solo porque atacaron objetivos estadounidenses en España, sino porque las víctimas que causaron, sobre todo este último grupo terrorista, fueron buscadas, como ocurrió en Barcelona con el atentado contra la sede de la United Services Organization, la USO, en la que falleció un marinero de la Armada estadounidense. El interés por las víctimas de ETA fue, en conjunto, muy reducido. Raramente se identificaron en los informes, no porque hubiera una indiferencia específica hacia ellas por parte de Estados Unidos, sino porque lo que les importó realmente a los diplomáticos destinados en España y Francia fue el acto en sí y no la identidad de los fallecidos, salvo en aquellos casos, como he dicho, en los que las víctimas fueran norteamericanas. No sorprende, por ejemplo, que de todos los asesinatos cometidos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personalidades políticas y empresariales vascas, solo se identificara a unos pocos. Una ausencia a la que se suma otro ingrediente, la asimetría identificativa según el periodo analizado. Las víctimas de ETA no despertaron el mismo interés durante el franquismo y la transición que durante la democracia. Igual que sucediera con la prensa española de la época, la identidad de las víctimas, sobre todo la de la ciudadanía corriente, y entiéndase como tal a personas sin una notoriedad pública, fue omitida, condenando al olvido a la persona y familiares afectados. En las fuentes solo se identifica a unas pocas víctimas de ETA, y en la mayoría de las ocasiones están ligadas a su notoriedad o al impacto del atentado sobre la opinión pública, como sucedió durante el tardofranquismo y la transición con Ángel Berazadi, Javier Ibarra y Julián Galarza, entre otros. El reconocimiento de esta última víctima de ETA es una rara avis en el conjunto de asesinatos de la banda que ha sido analizado.
De hecho, resulta llamativo si se compara con el resto. Mientras las primeras fueron empresarios y políticos de reconocido prestigio, esta última era una persona anónima. Galarza era un mecánico de Cizurquil que fue asesinado por error. Igualmente, hay una aleatoriedad evidente en las fuentes consulares, porque mientras a Berazadi simplemente se le cita, a la segunda se describe íntegramente y se analizan diferentes hipótesis sobre su asesinato, probablemente por la citada equivocación. En la documentación consular norteamericana tampoco se identificó a las víctimas que fueron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, cuando se informó sobre sus asesinatos, en varias ocasiones confundieron los cuerpos policiales y militares de los que formaron parte. Solo el capitán de farmacia, Alberto Martín Barrios, recibió una atención especial, una circunstancia ligada al impacto mediático de su atentado y a la oleada de protestas que se produjo tras la aparición de su cuerpo con un disparo en la cabeza en Galdácano. Una atención que, por ejemplo, difiere de otros atentados que afectaron sobremanera a la opinión pública, como el del ingeniero de la central nuclear de Le Moniz, José María Ryan, cuyo rastro en las fuentes norteamericanas a las que se ha tenido acceso es prácticamente inexistente. Por tanto, existe una disparidad de tratos, o no he tenido acceso a toda la documentación que podría haber al respecto. En verdad, los estadounidenses siempre abordaron el problema terrorista en España atendiendo a tres criterios intrínsecamente ligados. 1. Velar por la seguridad de sus ciudadanos y empresas. 2. Tratar que el gobierno de España estuviera en sintonía con sus intereses en el territorio. Y 3. Examinar en qué medida los asuntos internos de España, como el terrorismo, podrían afectar al postrer despliegue de su política exterior. Afrontar el estudio de la historia de ETA y de sus víctimas continúa siendo un reto para la sociedad vasca, que si bien ha superado la amenaza del terrorismo etnonacionalista, aún se enfrenta a lecturas sesgadas del pasado, ya sea por la falta de disponibilidad de fuentes documentales o por narrativas discursivas de carácter propagandístico que tratan de ensalzar el papel de la banda, colocándola en el pedestal de los héroes de la patria. En la actualidad sigue siendo más necesario que nunca abordar la memoria del terrorismo de sus víctimas desde el rigor historiográfico, para de este modo contrarrestar los mitos y las interpretaciones edulcoradas sobre el pasado reciente, traumático para gran parte de la sociedad. Para obtener una historia de ETA y sus víctimas lo más completa posible, también resulta de sumo interés conocer el papel de terceros actores que se preocuparon por el problema terrorista en España. Este estudio, con sus limitaciones cronológicas y de acceso documental, muestra la perspectiva de uno de esos agentes implicados, la de Estados Unidos, poniendo su punto de mira en cómo éste interpretó las acciones políticas y terroristas de ETA a lo largo del tiempo y comprobando cuál fue el grado de atención que prestó a las víctimas de sus acciones. Las limitaciones de acceso a la documentación norteamericana sobre ETA, presentes fundamentalmente para las décadas de 1990 y 2000, no ha permitido que se haya esbozado siquiera cuál fue la actitud de Estados Unidos hacia cuestiones como el atentado de Hipercor de 1987, el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Vic de 1991 y, en general, su perspectiva sobre la socialización del sufrimiento, las tácticas de Kale Borroka, los secuestros de Julio Iglesias Zamora, José Ortega Lara y Cosme del Cló, o el asesinato de políticos no nacionalistas como Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco o Fernando Buesa. La carencia de datos de fuentes norteamericanas para estos años requiere, por tanto, que en investigaciones futuras se siga trabajando por esta vía, sobre todo cuando el Departamento de Estado desclasifique más documentación. Queda, pues, una cuenta pendiente para conocer con mayor profundidad la opinión de los estadounidenses sobre ETA. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David. Ha sido impresionante. Gracias. Y ahora tenéis la palabra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si Florencia o Jesús, si queréis hacer algún comentario. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Perdona, igual pasas un micro para, más que nada para la Para acabar así. Ya te la cogen. Quería hacer una pregunta. Obviamente veo que has tenido acceso a una cantidad de informes ingente que obviamente no has podido en su totalidad, supongo, analizar. Por supuesto que Estados Unidos, por encima de todo, mira sus intereses y en todo lo que es información e inteligencia así lo hace. ¿Es posible que en alguno de los informes se haya hecho algún tipo de consejo a las autoridades
americanas referente a una forma de actuar que podía ser en contra de la lógica, simplemente porque los propios intereses americanos no se vieran perturbados por ETA en este caso. Y luego otra pregunta es, ¿en estos informes de algún modo se facilita la información que se ha podido transmitir al gobierno español del momento, bien fuera en la época franquista o posteriormente al gobierno ya democrático, que de alguna forma pudiera facilitar el poder actuar contra ETA? Me ha llamado a mí la atención, yo lo desconocía, el hecho de que pues dijeras que según los informes el nacimiento de ETA o el germen de ETA, los americanos lo tenían ya un par de años de antelación visto respecto a lo que tenían las autoridades aquí en España. Esa información, en alguna forma, ¿sabes si se transmitió o no se transmitió? Igual he hecho muchas preguntas o son cosas que me... La verdad es que son preguntas interesantes y voy a intentar responder de la mejor manera posible. Y empiezo por el final. Con respecto a si los norteamericanos ¿por qué tuvieron el conocimiento de que ETA existía antes que la propia policía española? La respuesta es en teoría bastante simple, porque los propios miembros de ETA se presentaron en el consulado de Estados Unidos, dejaron un ejemplar de Sabaldu, su boletín, y les indicaron varias cuestiones sobre cuáles iban a ser sus próximos pasos, cuáles iban a ser sus estrategias. Y esto se mantiene relativamente hasta 1965 aproximadamente, lo cual a mí me sorprendió bastante, pero forma parte de una dinámica, de una sinergia que venía dándose previamente, no solo con miembros de ETA, sino con miembros del nacionalismo vasco en general. Piensa que en determinados momentos, sobre todo entre 1958 y 1960, y digo 1960 conscientemente, pese a que la fundación oficial de ETA es 31 de julio de 1959, los propios norteamericanos confundían quién eran realmente esos nacionalistas en abstracto, hasta que no empiezan a aparecer este tipo de informes. O sea, digamos que este boletín de Sabaldu es de noviembre de 1959 y ahí ya empiezan a ligar más, a colocar a cada uno en su sitio, pero eso no exime de que le siga confundiendo ya en los años 60. Por otro lado, en cuanto a haber entendido adecuadamente la pregunta, lo que me preguntaba era si las propias autoridades norteamericanas, es decir, en sus despachos oficiales, entre la embajada y la Secretaría de Estado, pudieron llegar en algún momento a aconsejar que en sus reuniones con España, esto es toda interpretación mía, en sus reuniones con el gobierno de España recomendaran actuaciones en teoría contraproducentes, porque de esta manera podrían estar beneficiándose a sus propios intereses, ¿no? A los propios intereses de los norteamericanos. Es decir, que no actuaran contra ETA en determinados momentos, etcétera, etcétera. Si te soy sincero, no tengo constancia de ello, porque principalmente este tipo de documentación, en muchos casos, a excepción de esas reuniones que se producían, por ejemplo, con el vicecónsul de Estados Unidos en Bilbao o con el propio cónsul de Estados Unidos en Bilbao, no tengo constancia de que hubiera memorandos de conversación precisos en los que digan, bueno, esta iniciativa, esta estrategia, tenemos que impedirla y por tanto tenemos que recomendar al gobierno de España actuar de una determinada manera. Es también intentar, no sé, ver una de las partes, una de las caras de este poliedro, de lo que son las relaciones de Estados Unidos con España. Y evidentemente falta esa otra parte del poliedro que nos podría dar más información y también poder tirar de otro hilo, que es la del Ministerio de Asuntos Exteriores. Siento no poder ser muchísimo más claro, pero es que la documentación en este caso es la que hay. Allá atrás. Sí, buenas tardes, enhorabuena por el libro y también por el proyecto, y me parece muy importante esa
colaboración de la que se ha hablado entre la UPV y el centro, que supongo que también a cierto sector de la UPV pues no le gustará absolutamente nada. En cualquier caso, una pregunta muy breve de la que algo has comentado y sería en relación con el PNV, y es si hay, lógicamente en relación con ETA también, pues alguna información interesante sobre el PNV, sobre posibles relaciones del PNV con la diplomacia estadounidense en toda esa documentación que has manejado. La verdad es que toda esa documentación que me está sugiriendo Antonio es parte de mi tesis doctoral. O sea, me refiero, lo que es las relaciones entre el PNV y Estados Unidos, yo las estudié profusamente en la tesis. Y si te refieres más al posible papel, ¿no?, que puede jugar el PNV como elemento coadyuvante, ¿no?, de creación de ETA, realmente documentación que aparezca de manera clara en la que se señale el Partido Nacionalista Vasco está detrás de esto, no. Se habla, lo que decía antes, de nacionalistas en abstracto. Entonces, son momentos en los que se confunden muchas siglas, pese a que Estados Unidos tenía una larga trayectoria de relación con el PNV, en este caso con el gobierno vasco en el exilio, pero bueno, eran una determinada serie de personas que en los años 40 ya no están en el gobierno, y lo mismo sucede con las agencias. De esta documentación no, yo sí te puedo avanzar, aquí no está, pero próximamente publicaré un artículo en Historia del Tiempo, en Historia del Presente, en el que sí que trato ese nexo a través del Servicio Vasco de Información de la posible vinculación entre algunos miembros difuminados del Servicio Vasco de Información que a partir del año 53, que es cuando se produce la firma de los pactos de Madrid, se desligan y empiezan a tener pues coqueteos con la violencia y que en algunos casos, me falta por confirmar, pero en algunos casos podrían estar directamente relacionados con la creación de ETA. Pero es lo único que te puedo avanzar hasta ahora, porque ya sabes que este tipo de cuestiones, sobre todo cuando son en materia de información y de servicios de espionaje, muchas veces es complicado encontrar documentación. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias al autor por este magnífico trabajo que vamos a leer con mucho interés, y también al memorial. Florencio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo, en realidad, más que una pregunta, quiero agradecer al autor, al profesor Mota, que por fin haya clarificado la no intervención de los Estados Unidos en el atentado de Carrero Blanco, porque para mí es un avance para mi tranquilidad, mi higiene mental, ¿no? Llevo años en las aulas demostrando lo contrario, intentando demostrarlo, y que la clarificación de la documentación que aparece en tu libro nos haga saber que por fin tenemos ya, aparte de otras fuentes y reiteradas insistencias, esta no participación, pues me congratula, sobre todo porque me aburre mucho, una cuestión que me aburre mucho habitualmente, ¿no? La segunda cuestión me ha sorprendido de forma absolutamente grande el informe que has citado proveniente de Estados Unidos, precisamente haciendo una apología de lo que podía pasar en el futuro, ¿no?, cuando los terroristas de ETA se iban a cansar de su propia actividad por la falta de reposición generacional, que es una de las razones para mí fundamentales para explicar su desaparición, y cómo esa unión entre el gobierno local y el nacional, ¿no?, podría ser clave también en la derrota de ETA, como así ha sido. Me he quedado sorprendidísimo de esa anticipación, ¿no?, en el tiempo, de este informe que has leído, que además has dicho que es una de las píldoras, entre otras muchas, y que realmente anticipa, al menos, si no todas, una de las tesis que yo vengo sustentando precisamente para explicar la desaparición de ETA, que es la falta de reposición generacional y, sobre todo, de su derrota. En mi opinión, es una derrota absoluta en la que hemos ganado la sociedad civil y, desde luego, el gobierno español con todas sus instituciones, ¿no? Así que nada, te reitero mi gratitud. Vale, la verdad, gracias, José Manuel. Yendo por los dos puntos que has señalado, yo, con respecto al tema de Carrero, yo lo que he hecho ha sido reafirmar, en parte, una tesis que ya estaba apuntada por otros especialistas. O sea, no,
Sí que es cierto que lo he hecho con fuentes norteamericanas, pero en su día Charles Powell también aportó fuentes norteamericanas al respecto y quizá quedó de manera más difuminada en su momento o no se le quiso prestar la suficiente atención. Quizá es lo que señalaba, ¿no? Que aquí lo reiteramos, lo reforzamos y creemos al menos que queda completamente desmitificada. Y con respecto a la otra cuestión, sí, evidentemente se adelantaron por casi 40 años, pero bueno, ya hemos visto todo lo que pasó en esos 40 años. Una cosa es que ellos tuvieran esa capacidad de anticipación, como señalabas, pero perfectamente te podías encontrar en otro documento auténticas barbaridades. O sea, piensa que mucha de la documentación que ellos manejaban, y esto quiero que quede constancia, y de hecho lo dejo, lo remarco al inicio del libro, es que gran parte de la documentación procedía de artículos que los propios norteamericanos leían en la prensa diaria y que acompañaban con comentarios al margen. Lo interesante son los comentarios al margen, pero al final no dejan de ser unos tertulianos, para que nos entendamos, que estaban opinando sobre lo que estaba sucediendo aquí, porque la CIA, por ejemplo, la oficina de la CIA en España en aquellos momentos, bueno, y lo sabes bien, que tendría aproximadamente 3-4 personas en la Embajada de Madrid, más luego informadores repartidos. Eso es algo muy pequeño si lo comparamos con otros países. Pero bueno, yo creo que la validez de esta documentación nos da esa perspectiva y esa profundidad de análisis. Antonio. Pero ¿puedes repetir otra vez cuál es la tesis norteamericana al respecto y en qué fecha está firmada? Ese asunto de la colaboración entre las dos administraciones como manera de resolver el problema. El programa de ayuda antiterrorista es de 1978, de agosto de 1978. Pero insisto, ¿y qué es lo que dice exactamente al respecto de esa colaboración? Que resultaría conveniente ceder, digamos, a España una serie de ayudas en materia de armamento, entrenamiento, estrategia para acabar con el terrorismo. No sé si estoy respondiendo a lo que... ¿A dónde quieres llegar, Antonio? ¿A dónde quieres llegar? Que creo que nos vamos a entender mejor. Había querido entender que los norteamericanos planteaban que una colaboración entre las administraciones española y vasca futura sería una de las claves de resolución de la cuestión. Claro, yo te estaba respondiendo a otra cuestión, claro. No, eso es del año 83-84. En concreto es de un informe de principios de enero del 84 que aparece en Terrorist Review, pero está haciendo alusión a unos sucesos, está haciendo alusión a todos los acontecimientos que han sucedido hasta 1983. Sucede en ese momento. El momento en el que está el GAL con mayor actividad, y es cuando empieza a haber conocimiento de las actividades del GAL, que eso es lo que querías llegar. No sé. Quería llegar a que la tesis de los estadounidenses es exactamente la tesis oficial que se maneja en ese tiempo por la administración vasca y por la administración española. Sí. Pero... Uno de los problemas de este tipo de fuentes, y lo has dicho tú hace un instante, es que a veces les concedemos una importancia excesiva. Y tú lo has señalado con mucha claridad, ¿no? Y nos pasa lo mismo con la información de los servicios de inteligencia españoles. Tenemos un libro reciente que algunos tendremos en la cabeza, que esa es la fuente. Normalmente de esos informes te puedes encontrar uno y su contrario, en la misma línea. Y al final lo has dicho todo muy bien, es decir, al final la embajada o el consulado pues tenía media docena de personas con un conocimiento más o menos preciso de qué estamos hablando, ¿no? Lo importante de un trabajo como el que tú has señalado, como el que has presentado, es que la abundancia informativa nos permite tener una visión crítica del propio documento. Es decir,
no caigamos de nuevo en el fetichismo, no tú evidentemente que estás curado de espanto como buen profesional de la cosa, pero sí una mirada muy directa, el fetichismo de es que lo dicen los americanos, es que los dice el CSIC en su momento, es que lo dicen los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia no son más inteligentes que el resto del mundo, son servicios de inteligencia, nada más, y por lo tanto esa fuente hay que contrastarla con otras similares que tenemos, etcétera, etcétera. Es muy importante la actitud del lector de cara a este tipo de literatura, porque si no nos puede meter en un pequeño lío. Sí, además estoy completamente de acuerdo porque creo que el aura que rodea a la CIA, esa omnipresencia, su poder omnímodo, muchas veces nos deja llevarnos por ese lado cinematográfico y creemos que todo lo que decían ellos iba a misa, utilizando un coloquialismo. Pero no era así. Evidentemente tú conoces bien la obra, hay errores garrafales de interpretación y de descripción por parte de la CIA. Pero por eso es interesante que en el propio Departamento de Estado haya controversias, porque por un lado tenemos esa documentación de la CIA que es muy rica, pero con muchos errores en algunos casos, pero luego está la documentación de telegramas del Departamento de Estado, la más real en ese sentido, en el día a día, la cotidianidad de la política, la realpolitik en ese sentido, y eso contrarresta lo que puede decir la CIA, que al final es lo que señalaba antes, un informador con un determinado interés en un momento determinado puede señalar que ha visto tal o cual cosa, pero la política al final va por otros lados. Pero sí, gracias por ese matiz. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, ponemos punto final a este acto, agradeciendo otra vez tanto a los intervinientes como a todas las asistentes. Gracias.